oportunidad vamos a trabajar cognición, corteza de asociación y redes neuronales. El funcionamiento cognitivo ya lo vimos en las clases anteriores, es el que utilizamos para planificar, organizar y depende de un conjunto de habilidades que son las mismas que intervienen en las funciones ejecutivas. La cognición es conocimiento del propio cuerpo y del cuerpo en relación al exterior, vía las aferencias, es decir, todos los estímulos que ingresan a través de todos los sistemas receptores que tenemos, los sentidos, esteroceptivos y propioceptivos. Y a partir de ahí dirigir una respuesta en relación a ese estímulo. Además, nos permite pensar, planificar, conceptualizar. Esto depende de la corteza cerebral. Acá hay algunas características de la corteza cerebral, ¿sí? Que habíamos dicho que forma ese revestimiento de sustancia gris que envuelve los hemisferios cerebrales. Hay dos hemisferios, la sustancia gris es donde se encuentran los núcleos neuronales y la sustancia blanca todo lo que tiene que ver con axones, es decir, son todas las áreas en donde las neuronas se conectan entre sí formando lo que conocemos redes neuronales. Acá van a encontrar una clasificación filogenética que lo habíamos visto ya en el capítulo o en la unidad correspondiente al neurodesarrollo. Hay una parte de la corteza que no ha evolucionado y compartimos con otros animales o otras especies de la escala animal, digamos, inferiores, como pueden ser los reptiles. Y por ejemplo, no, eso es lo que conocemos como arquicorteza. Y encontramos ese tipo de corteza en algunas estructuras en particular, como por ejemplo el hipocampo, que vamos a ver que tiene que ver con la memoria. La paleocorteza corresponde a las vías olfatorias. Sabemos que hay muchos animales que se ubican en el espacio y su instinto tiene que ver con el olfato, algo que se fue perdiendo para los humanos. Y la neocorteza, que es la parte más evolucionada del hombre y ocupa, ¿sí?, la parte de lo que sería el córtex, es decir, la parte más externa, y está ubicada en los lóbulos, ¿sí? Sobre todo la que tiene más desarrollo en el lóbulo frontal y prefrontal. Acá tenemos las capas, ¿sí?, de la corteza, que está formada por diferentes tipos de neuronas. No es importante que ustedes sepan, pero es un tipo de conexión muy similar al que encontramos en las retinas, con células que se llaman células neuronas granulares, piramidales, algunas que son de conexión, o sea, actúan como puente entre una y otras que son impulsoras de estímulos. Tenemos dos tipos, ¿sí?, de áreas que encontramos en la corteza: primarias y secundarias, y terciarias, perdón, son tres. Lo que quiere decir son las principales y las de asociación. Las de asociación son secundarias y terciarias, y las primarias son las de captación de estímulos e interpretación. Acá nosotros habíamos dividido ya las áreas, sobre todo en relación a anatómicamente lo que encontramos como o denominamos como el surco o la cisura, ¿sí?, de Rolando, y la cisura de Silvio, ¿no? Entonces, en relación a eso, anatómicamente podemos pensar en un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Cada una de estas áreas va a estar, ¿no?, asignada a una determinada función. Por ejemplo, el lóbulo occipital a la visión. Ya vimos, cuando vimos lenguaje, el área de Broca, ¿sí?, que está relacionada con la formación de la palabra y con la motricidad, ¿sí?, la posibilidad de articulación de la palabra. Entonces va a estar relacionada con los músculos, por ejemplo, de la laringe. Tenemos el área límbica, que tiene que ver, ¿sí?, con lo emocional, el área auditiva, que es la temporal, ¿sí?, la de comprensión del lenguaje oído es temporal y es
es el área, lo que conforma el área de Wernicke. Bueno, esto sería como un repaso de algunas ya temáticas o conceptos que fuimos trabajando. Acá encontramos de vuelta la división funcional del cerebro. Ya Fletching había hecho, ¿sí?, una primera aproximación y después, años después, mediante lo que son el diagnóstico por imagen, ya sea estructural o funcional, se fueron confirmando. Bueno, como dije antes, tenemos área primaria, secundaria y terciaria. Secundaria y terciaria son de asociación, ¿sí? Y la primaria de discriminación o interpretación de los estímulos. Otra estructura que está relacionada con la cognición, que la habíamos nombrado como una estación de relevo, es el tálamo. Acá tenemos la ubicación anatómica del tálamo. Y acá tenemos, no es necesario que lo sepan, pero sí como lo nombra el texto, yo les quise agregar aunque sea un gráfico, para que no sea un concepto abstracto, el tálamo en cada uno de los núcleos. En realidad, el tálamo es una estructura formada por núcleos neuronales o un conjunto de neuronas. Se los llama también ganglios de la base, pues, en la base del cráneo. Cada uno de estas espacios o de estas, digamos, diferentes áreas del tálamo, que se lo puede dividir, va a tener una función particular y un área de conexión. Por ejemplo, con el cerebelo, con los músculos que tienen que ver con los pares craneales. Acá tenemos de vuelta otro gráfico para la localización del tálamo. Otro más. Y las funciones que ya las habíamos visto en los otros capítulos, ¿sí? Sobre todo este área, ¿sí?, de conexión entre la actividad cortical y lo que sería médula y estructuras del tronco. Bueno, en este capítulo, sobre todo en la cognición, nos vamos a concentrar en corteza frontal y corteza prefrontal, que sería una distinción dentro de lo que es la corteza frontal, que después vamos a ver que tiene que ver con la sociabilización. También se lo considera, ¿no?, como dice acá, cuando hablamos de planificación, hablamos de poder prevenir o anticipar algunas conductas a corto plazo y a largo plazo. Ya lo habíamos visto también en funciones ejecutivas, poder diferenciar, por eso dice juicios morales o éticos, aquello que está bien, que está mal, y los beneficios a corto y a largo plazo. Acá lo que van a ver es un caso, digamos, bastante conocido, que aparece en todos los libros de neurología, que es el caso Phineas Gage, que es un trabajador de la construcción, que una viga lo atravesó. Después él se transformó como algo así en un fenómeno de circo, porque pudo sobrevivir, aunque tenía muchas convulsiones, pero las descripciones, si bien imagínense que en ese momento no había posibilidad de hacerle estudios, ni tampoco post-mortem porque la persona estaba viva, pero sí a través del daño se pudo hacer una correlación en relación a las funciones que él perdió, porque cambió mucho su personalidad. Era muy irritable, no podía, digamos, distinguir lo que estaba bien o mal, tenía conductas compulsivas, además de que fue cambiando su temperamento, su carácter, por estas convulsiones que tenían, que obviamente estaba en un estado de padecimiento, ¿sí? Ahí hay algunas, el que le interese seguir, digamos, indagando sobre el tema, lo puede hacer. Acá lo que vemos también, bueno, un tipo de práctica con finalidad terapéutica, que es la práctica que se llama de leucotomía o lobotomía, que se ingresaba, ¿sí?, por el espacio orbital, y se hacía, ¿sí?, una incisión en el lóbulo, también para algunas personas que tenían conductas compulsivas o también como una forma terapéutica para las convulsiones. Pero esto es una práctica que estuvo bastante extendida en las guerras. Generalmente se practica o se practicaba, digamos, este tipo de conductas médicas.
obviamente sin consentimiento de los pacientes, pensando que estaban en un estado ¿sí? de sometimiento. Lo que se vio ahí es que una vez que se hacía, digamos, esa intervención sobre el lóbulo prefrontal, había un cambio en la personalidad que tenía que ver con perder como una fuerza impulsora, motivacional, y la gente se volvía más dócil. Obviamente esto es una cuestión ética, no se sigue haciendo. Cambiar la personalidad de una persona haciendo una ablación o haciéndole un perjuicio, hoy, de un tiempo a esta parte, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se pusieron un poco, digamos, por lo menos en pregunta o en discusión en la comunidad científica si esto era posible o no. Hoy por hoy lo que sí se habla es quizás que la farmacología también actúa, ¿no? Un poco lobotomizando a la gente, se le dice metafóricamente, porque también modifica, seda a la persona y termina modificando, digamos, lo que podríamos pensar que es su esencia, su personalidad, su modo de ir por la vida. Bueno, pensando en la cognición, linkeamos inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial, es esta simulación de estos procesos que son propios del humano, pero llevado a máquinas, ¿sí? Mediante sistemas informáticos. Esto es de larga data, no es de ahora, con la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, esto se ha ido acelerando. No tiene tanto que ver, digamos, con la producción de máquinas, sino con la producción de software. El software lo que hace es imitar procesos propios del humano. Por ejemplo, la memorización. Cualquiera de nosotros tenemos en nuestro celular, por ejemplo, un montón de contactos y eso es una memoria extendida, ¿sí? De nuestras propias habilidades. Esto está dado por algoritmos, ¿sí? Por cuestiones matemáticas. Por ejemplo, les pasará a ustedes que cuando ven, si los que tienen Netflix o algún tipo, digamos, de plataforma para ver series, cuando uno ve una determinada cantidad de series en relación con alguna temática, supónganse que sean comedias, les va a pasar que cuando ustedes ingresen a la plataforma hay un algoritmo que leyó cada una de las selecciones previas que nosotros hacemos y en base a eso hace una trazabilidad o intenta, digamos, pensar un patrón común de gustos o tendencias o deseos personales y nos va, ¿sí? Diciendo, bueno, como viste esto, te recomendamos eso, ¿no? Algo que nosotros haríamos, la máquina lo hace por nosotros. Eso es un tipo de inteligencia artificial. Los automóviles que se manejan solos, el piloto automático del avión, los electrodomésticos inteligentes, las casas inteligentes también, que por ejemplo uno entra y se prenden las luces, bueno, con sensores, digamos, de temperatura. Bueno. Esto está pensado en relación a cómo funciona el cerebro. Cómo funciona el cerebro por estas redes neuronales. Estas redes neuronales son las sinapsis, ¿sí? Que se van comunicando entre sí y van armando un patrón de conducta. Bueno, esto mismo, ¿sí? Se entiende también de modo artificial. Lo podemos pensar también, hay un gran avance en todo lo que es salud. Por ejemplo, para hacer diagnósticos presuntivos a partir de estudios de sangre, estudios de radiografías, a partir de nuestra historia médica, bueno, hacer por ejemplo una predicción, ¿sí? De cuándo necesitaríamos el próximo control, de cómo puede estar nuestra glucemia, de algunas patologías que podríamos llegar a tener si seguimos manteniendo de
La teoría de la mente es una habilidad cognitiva compleja que permite a un individuo, ¿sí? Poder tener un reconocimiento o una inferencia acerca de lo que le está pasando a otra persona. Esto ocurre, esta posibilidad, digamos, de leer los sentimientos del otro, de interpretar gestos, eh, de predecirlos, de controlarlos y de imitarlos, ya se encuentra tempranamente en el niño y forma parte de lo que sería el neurodesarrollo o el desarrollo, ¿sí? De las habilidades sociales. Acá lo que van a encontrar es como un estado de desarrollo según las edades, ¿sí? Los 18 meses, 24 meses, cuáles son, ¿sí? Las habilidades que el niño puede ir adquiriendo por mímica. Bueno, acá encuentran algo de lo que es el circuito de neuronas. Esto fue descubierto o sistematizado por Hebb, por eso se las conoce como las neuronas de Hebb. Y conforman lo que son las neuronas, ¿sí? En espejo. Acá lo que tenemos es dos neuronas que actúan, ¿sí? En forma paralela y generan un comportamiento. En relación a esto, nosotros lo que podemos pensar es si tenemos, ¿sí? Una mirada dualista en poder pensar o diferenciar el cuerpo o la mente, y en este caso entonces tenemos lo que es la conciencia de la mente, o pensarlo todo como uno, porque podríamos pensar entonces, ¿qué es la mente? La mente sabemos que no es el cerebro, pero sí el cerebro y su forma, ¿sí? De funcionar, su procesamiento va a dar lugar a algo que llamamos mente, ¿no? Como entonces hay una síntesis, no son dos entidades diferentes, sino que la mente sería la expresión. Acá lo que vemos son paradigmas, estos, eh, estas ideas o digamos estos cuestionamientos o pensar si está separada lo que sería la personalidad o la forma de actuar de un sujeto, si está separado o no del cuerpo. Es un debate que se viene dando en la filosofía, por eso acá tenemos un pequeño como recorrido histórico. En algún momento el alma estuvo en el centro, ¿sí? De lo que sería el hombre o lo propiamente humano. Después, bueno, Descartes, que es el padre de la modernidad, lo pone en el lugar de la razón. Si hablamos de la razón, entonces, hoy desde neurociencias que tendríamos que hablar del cerebro, ¿no? Como aquel que me permite, digamos, pensar y pensar en la conciencia. Bueno, no alcanza solamente con lo biológico para pensar una conducta o para pensar una adaptación al ambiente. Entonces, ahí queda también la pregunta sobre el yo, sobre la conciencia, sobre la autoconciencia, ¿no? Que es la posibilidad de poder introspectivamente leer mis sentimientos, mis ideas, repensarlas, cambiarlas. Y el paradigma de las neurociencias es insuficiente porque también tenemos muchas conductas, muchas respuestas que escapan a este paradigma y son del orden de lo inconsciente. No son del campo de exploración de las neurociencias, pero sí todas esas preguntas que quedan abiertas las recoge el psicoanálisis. Otro capítulo interesante dentro de lo que es la cognición que es cómo me relaciono con el medio ambiente, cómo planifico y cómo respondo, es la emoción. Vamos a trabajarlo ya en la segunda parte del año con un poco más de profundidad, que es la emoción, que son los sentimientos, cómo se conforman, cuáles son las bases neurofisiológicas, pero hoy sí lo que podemos decir es que tenemos una inteligencia emocional que nos permite, como dice acá, ser y hacer. Hasta acá.